Hola, bienvenidos a nuestra conexión. Brota la vida en su esplendor cuando amanece en mi ciudad. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. De la voz de Neruda irrumpimos en la ciudad, desde el añejo puente al Palacio Municipal, que una vez fuera el ayuntamiento de la otrora Victoria de las Tunas. El puente sobre el Órmigo data de finales de los años 20. Sustituyó al anterior bautizado como Wood y que fuera levantado en 1901. No puede tener mejor entorno que la Fuente de las Antillas, el conjunto escultórico, obra de la artista Rita Longa, que embellece la ciudad desde los años 70. Hemos perdido aún este crepúsculo. Píntame una puesta Nadie de nos vio sol. esta tarde con las manos unidas, mientras la noche azul. Otra vez nos aprestamos a un viaje en torno al corazón de la ciudad, por las calles que una vez forjaron los destinos de generaciones de tuneros. Una aventura que nos lleva a través de amplios corredores hasta el viejo parque y su iglesia parroquial. En los años 70 del pasado siglo, los altavoces rodeaban el parque para que la música de aquellos años, que llamaron década prodigiosa, lo inundaran, que, como al principio de todo, era el centro de la ciudad. 1910 marca un hito en la historia de esta ciudad nuestra. El 2 de julio, el presidente de la República, José Miguel Gómez, sancionó la ley que dejaba creado el Ayuntamiento de Victoria de las Tunas. Fue una pelea de los tuneros contra los demonios de las ambiciones. Los de la Villa Azul se oponían a la existencia del municipio. Hubo su choque, pero al fin la razón acabó por imponerse. El 29 de julio, el Consejo Provincial de Oriente fijó la municipalidad de Victoria de las Tunas. Ya estábamos en la geografía de la isla. En 1911, un correligionario del mayor general Vicente García, el teniente coronel Gaspar Cruz de la Brigada de las Tunas, concejal por el Ayuntamiento Municipal, presentó la moción para erigir en el Parque Central una estatua al insigne patriota tunero. Al empeño de los tuneros del Comité Pro Vicente García, bajo la dirección del alcalde municipal Vidal Fontaine, se debió el éxito del proyecto. Se logró recaudar los fondos necesarios. El monumento al general se inauguró el 10 de octubre de 1915, en un acto donde Alfredo Saya, quien después fuera presidente de la República, habló para los tuneros. La villa debe mucho de su forma a la obra de dos peninsulares en los albores de los 900. Un emprendedor, hijo de La Coruña, José Pose, unió sus destinos a los de Antonio Raposeira, formando un dúo responsable de la construcción de no pocas de las edificaciones que hoy forman nuestro patrimonio. No eran arquitectos titulados en ninguna escuela, pero cargaban con la experiencia de años de trabajo. A ellos se debe construcciones como la Casa de Don Claudio, la Colonia Española, el Ayuntamiento. El parque, orgullo de sus hijos, es culpable de que la calle Vicente García sea conocida como Calle del Amor. ¿Cuántas parejas en su tránsito al parque desandaron sus corredores de gigantescas columnas en pos de la puesta de sol? Entonces eran los tiempos de la retreta de la banda municipal. Pasodobles, danzones poblaban el entorno. El parque engendró sus ritos. Las tardes, noches fueron el espacio ideal para la cita. Los encuentros más o menos casuales, acompañados de la música de la banda. El paseo, la ronda. Las mujeres en un sentido, los hombres de otro, propiciaban las miradas. La primera podía ser casual. Otra mirada más, acompañada de una sonrisa.
era el preludio de algo que crecería en cada cita de este parque. Pero el parque, que era cuadrado, no tardaría en sufrir un atentado en nombre del progreso que lo mutilaría, trocando su forma en la ruta al oriente de la isla. La carretera central, considerada una de las obras más relevantes de la ingeniería civil cubana de la pasada centuria, llegó hasta la villa a fines de los años 20. El arribo provocó no pocos dolores de cabeza a los proyectistas de la obra. En un principio el centro de la ciudad no estaba comprendido en el proyecto original, pero las fuerzas vivas del municipio levantaron el grito. ¿Cómo iban a ignorarlo? Sabían lo que la carretera podía representar para sus negocios. Empezó la puja y al final los de acá se salieron con la suya. La carretera atravesaría el centro de Victoria de las Tunas. Pero esto representó otro problema. El parque, que para entonces era cuadrado, se convertía en un serio obstáculo para el trazado de la curva que conduciría la carretera en su destino al oriente. Y de nuevo los quebraderos de cabeza. Hasta que al fin alguien, y no sabemos si los de acá o los proyectistas de la obra, se le ocurrió llevarle una de las esquinas al parque. Ni cortos ni perezosos emprendieron los cálculos y la esquina de Marra fue amputada. Dejaron para la historia un cachito de ella, para que años más tarde masones y Rotario erigieran el busto al apóstol. Y todos fueron felices, los proyectistas y los tuneros. La ciudad alcanzaba su notoriedad. Éramos un punto en la carretera central. En esta calle le nacería a Victoria de las Tunas su primera emisora radial, la Casa de la Música. El 21 de octubre de 1930 saldría al aire la señal desde la Casa de la Música del señor Arnaldo Lago, la CMKE. De vida efímera, fue la pionera de nuestra radio. Atiéndeme, quiero decirte algo. Y ya en la segunda mitad de la centuria, Radio Circuito. La CMKT, propiedad de Mario Torres y Alfredo Sánchez, Radio Circuito, consolidaría la pasión de los tuneros por la radio. Atardecer. Sería la más popular. Tenía su cabina a la vista del público. Solo una vidriera de cristal lo separaba del locutor. ¿Cuántas voces iniciaron aquí su carrera? Y otros la consolidaron. De cualquier forma, poseía un excelente cuadro de locución. Alcides Cofresí, Rafael Urbino, Neido Arsenio, Eddie López, a los que se sumarían años más tarde López Montes, Gerardo Alfonso, Jorge Carbonell. Volvamos a emprender en este nuevo atardecer un viaje por caminos de ilusiones y ensueños. Una vez fue bautizada como Isabel II en honor a la soberana de España. Y en 1954, bien podían los tuneros retomar el nombre de Calle de la Reina. Del portal de esta casa saldría para recibir los honores de su pueblo la reina de los primeros carnavales tuneros de 1954, Su Majestad Berta I. Doña Berta Maestre, profesora de piano y guitarra. La historia de su coronación no está exenta de cierto sabor a folletín. Su candidatura fue lanzada por la Sociedad del Liceo, pero su padre, don Cucú Maestre, procurador público, le pide que renuncie. La joven se disponía a cumplir la exigencia, pero ¿quién puede resistir la presión popular? El pueblo se negó a aceptar la renuncia y la eligió como la soberana de los carnavales tuneros. Le gustaba decir que era la única reina que el pueblo había elegido. La calle bien puede ser considerada la reina del comercio en la primera mitad de los 900. Profusión de tiendas, comercios, algunos de los cuales aún perviven, como el añejo Serrucho, ferretería propiedad de Manuel Gayol, donde un joven compartía sus labores como empleado con los sueños que lo catapultaron a la fama de los circuitos de televisión y teatro de la capital, Alfonso Silvestre Sierra. Many dreams have been brought to your doorstep. Calle de los Comercios. ¿Quién se atrevería a discutirle ese título? Tiendas, ferretería, joyería, la Casa Gallardo, la Casa González, el Telégrafo, la Época, el Bazar dos Mundos, el Confort, la Casa Azul. El recorrido por las tiendas protegidos por los corredores. Las mujeres atrapadas por las trampas de las vidrieras que ofrecían los más variados surtidos.
Fieles al ciclo del eterno retorno, el viaje a la semilla, la calle nos conduce a través de los pasadizos de sus corredores para ser atrapados por la historia de esta casa. Destruida por las guerras, la Casa del León de Santa Rita fue en los 900 local de diversos comercios, pero su trazado original fue en cierta medida respetado, lo que permitió que en los 80 se iniciaran los trabajos de remodelación. En 1996 fue declarada Monumento Nacional. No podemos soslayar en el recuento de la memoria cultural de la vieja ciudad, una entidad que mucho influyó en la vida de los tuneros desde su fundación en 1922, la Colonia Española. Fue en octubre, el 12 de octubre, en recordación a la llegada de Colón. Fue una sociedad elitista, pero contribuyó a la vida cultural de las tunas. No pocos talentos de la ciudad, incluso nacionales, desfilaron por sus salones. Ester Borja y hasta el mismísimo Benigno. Aledaña a la Colonia Española se encuentra la oficina de correos, cuya edificación data de fines de los años 40. Levantada en el mismo sitio donde estuviera la primera, la cual funcionó hasta 1944. El primer administrador fue don Claudio Aguilar. Por aquel entonces la calle era de dos direcciones, o como se dice, subía y bajaba. Así se mantuvo hasta los 80. La ruta de los ómnibus estaba diseñada de forma tal que la atravesaba, para que todos disfrutaran del entorno citadino. Calle Vicente García, calle de la muerte, de la reina, de los comercios, de la radio, del amor. Estás en el corazón de cada tunero. Por ti, seguiremos desandando los pasos sin importar dónde estemos, ni los años pasados, fieles al llamado de las campanas de tu vieja parroquia. Las plazas y los parques de mi comarca universal se visten del color que muestra todo el palpitar de lo real maravilloso en mi ciudad. ¿Quién se esconde en el tiempo y me mira? Otra vez las calles nos acompañan en esta puesta de sol. Las calles y su aventura en el tiempo, cuando la ciudad buscaba un nombre y una historia para entrar en la geografía del planeta. Los crepúsculos son aquí apacibles. Por las calles que aprendo de memoria, cuerpos innumerables hacen la eterna música de los pasos. Calle Lucas Ortiz. Sobre sus hombros descansa uno de los parques más queridos de la ciudad, el Parque Maceo. Perdido aún este crepúsculo. Píntame una puesta Nadie de nos vio sol. esta tarde con las manos unidas, mientras la noche sube. Tal parece, al contemplar su entorno, que el tiempo se ha detenido en los años 20 de los 900, cuando la ciudad empezaba a surgir de las ruinas. Basta con ver las edificaciones, su estilo y el año en que fueron construidas. En los 800 fuera primero la Plaza del Mercado para trocar su nombre por el de Plaza Cristina en honor a la soberana española, nombre con el que inició su derrotero en los 900. En ella acamparon las fuerzas norteamericanas de ocupación en el 98.
A la Plaza Cristina le toca el honor de ser el espacio donde se efectuó el primer partido de béisbol en la ciudad. En esa ocasión, un equipo tunero rivalizó contra otro formado por las tropas yanquis de ocupación. El resultado del mismo no ha sido recogido. El parque como tal le nacería a la ciudad en las postrimerías de la primera década y paulatinamente se convirtió en un importante centro comercial. El nombre del insigne general con el que trascendió en la historia lo adquirió en esos años. El Parque Maceo posee la característica de que sus bancos, en su mayoría, fueron donados por personalidades, comercios o instituciones de la ciudad. Sobre él se levantan 3 importantes monumentos: el busto al titán de bronce, develado en agosto del 47, el obelisco en memoria a los veteranos de la guerra por la independencia y el monumento en honor a las madres, que fue erigido por iniciativa de los masones de la ciudad. Los tuneros aún recuerdan con cierta nostalgia los laureles que entonces poblaban el parque y que les permitían disfrutar de su sombra en el rigor de las tardes estivales. Desde el Parque Maceo continuamos nuestra travesía por la calle Lucas Ortiz, siguiendo la ruta de la puesta de sol. Las edificaciones que rodean el viejo parque presentan el estilo arquitectónico característico de los umbrales del pasado siglo. En su mayoría fueron construidas en los años 20. Entonces eran casas de vivienda de personas adineradas, aunque no faltaron comercios, un estudio fotográfico y una farmacia. Descubrimos que esta calle contó con la mayor cantidad de hoteles. A los ya mencionados se suman el que se levantara en esta esquina allá por los años 20 y 2 cuadras más abajo, el Victoria. Donde se levanta el restaurante La Esquina fue en sus inicios el Hotel Nuevo Mundo y en fecha más reciente estuvieron ubicadas las oficinas del Ministerio del Trabajo. Al ser remodelado el edificio, se decidió trocar su destino para beneplácito de los tuneros. Siguiendo la ruta de la calle, encontramos un pequeño hotel en la intersección con la Francisco Vega, El Oriente, que posteriormente funcionara como casa de visita para trabajadores de otros municipios. ¿Cuántos tuneros han encaminado sus pasos por ella? Y entre tantos, algunos personajes quizás olvidados, pero que contribuyeron a darle cierto aire pintoresco a la ciudad. Sapi Sapi, Toperole. Tal vez sus nombres no digan nada a los más jóvenes, pero para los tuneros que ya peinan canas, fueron personajes inseparables de su niñez, no exentos de cierto aire novelesco. Sapi Sapi, quien fuera blanco de las bromas de la chiquillería por su hablar incomprensible y al que debió su nombre, se le veía recorrerla con su misterioso bulto a cuestas. La leyenda de este singular personaje ha crecido con el tiempo. Se cuenta que en la década de los 60 fue identificado como criminal de guerra nazi escapado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial por militares soviéticos destacados en la zona cuando la crisis de octubre. ¿Fábula o realidad? Lo cierto es que el Sapi Sapi forma parte de los mitos de esta ciudad. Toperole le seguía en popularidad, también juguete de las bromas de los tuneros que la acusaban de tener cierta familiaridad con Sapi Sapi. Era habitual verla desandar esta calle rumbo al viejo paradero donde solía refugiarse. En épocas más recientes, también era ruta habitual de ese otro gran caminante de la ciudad, el comandante. Construido a inicios del pasado siglo, el Templo Bautista se erige casi en el centro mismo de la ciudad y contribuye a embellecerla.
magic moment. So different. Esta arteria tiene su protagonismo en la historia de la cinematografía local. En su intersección con la Francisco Vega se encontraba ubicado uno de los primeros cines de la ciudad, el Cucalambé. El Cine Teatro Cucalambé abrió sus puertas en 1914. De hecho, uno de los primeros de la ciudad. Contaba con una capacidad para 200 espectadores y su propietario era un emigrado de la madre patria, Tomás Oscos. Tenía una forma sui generis de anunciar el inicio de sus funciones, con el disparo de un cañón de miniatura a la usanza del cañonazo de las 9 de la capital. Coincidentemente, esta era la hora de su apertura. El Cucalambé se mantuvo en activo hasta el año 1935, que fue demolido y su lugar lo ocupó el Hotel Estrella. La Lucas Ortiz bien puede ser considerada calle de los museos, pues 3 de dichas instituciones se encuentran en ella. Siguiendo el recorrido por esta arteria tunera desde la estación de ferrocarril, encontramos el Museo 26 de Julio, que recoge importantes testimonios de la lucha clandestina en la ciudad. En la década del 50, sirvió de local de depósito del Ron Pinilla. Aquí se constituyó el movimiento 26 de Julio en la entonces Victoria de las Tunas. La Galería Museo Taller de Escultura es uno de los sitios paradigmáticos de la cultura tunera. Surgida por los años 80 de los 900, tuvo como principal animador al escultor Rafael Ferrero. No solo debe su fama a las esculturas que atesora, sino por ser uno de los focos culturales de la ciudad. Por su patio desfilaron importantes figuras de la música, las artes plásticas, la poesía. Aquellas tertulias de los jueves por la noche, muchos representaron para la vida artística de la ciudad. El Museo Mártires de Barbados constituye un testimonio de denuncia contra el terrorismo del cual ha sido blanco nuestro país. Surgido en los años 70 del pasado siglo, situado donde se encontraba ubicado el hogar de una de las víctimas del atentado a la nave de Cubana de Aviación, el esgrimista Carlos Leiva. Y solamente tú. Siguiendo el derrotero de la Lucas Ortiz, encontramos edificaciones que muestran los diferentes estilos arquitectónicos de la ciudad, algunas de las cuales se encuentran vinculadas a la historia de la localidad, entre las que se destaca la que por muchos años sirviera de sede a la dirección del Partido Comunista de Cuba, primero en el antiguo territorio de las Tunas y posteriormente en 1976 a la joven provincia tunera. Lucas Ortiz, la arteria que comunica la carretera central con las líneas del ferrocarril. En 1903, cuando los primeros trenes irrumpieron en la ciudad, aún no era conocida con ese nombre, pero ya se insinuaba su recorrido desde la vieja estación al centro de la ciudad. Y cuando a finales de los años 20, las obras de la carretera central llegaron a la localidad, se desvió un tanto en su derrotero para desembocar en ella. Y nadie más que tú. La travesía por esta arteria llega a su fin con el ocaso. Y qué mejor sitio que la paradigmática Fuente de las Antillas, la obra que donara a la ciudad Rita Longa para aguardar el final de la jornada. Quizás evocando en apretada síntesis a todos los que han tomado la tarde como musa inspiradora de sus versos. Los crepúsculos son aquí apacibles. Por las calles que aprendo de memoria, cuerpos innumerables hacen la eterna música de los pasos. Andar tus calles, respirar la esencia de lo natural.
Las calles son ríos que corren a nuestro encuentro. Llegan transgrediendo el tiempo con sus voces, su música, sus pasos. Agotada tras su recorrido por el centro de la ciudad, la Vicente García se funde en el cauce de una nueva calle que en un principio ostentara el nombre de Bayamo, por ser este el camino que conducía a dicha villa. Una nueva aventura está a punto de iniciarse. Los pasos nos llevarán esta vez a través de la memoria que encierra esta calzada. Hemos perdido aún este crepúsculo. Píntame una puesta Nadie de nos vio sol. esta tarde con las manos unidas, mientras la noche sube. La calle Bayamo en 1869 trocó su nombre por el de 16 de agosto, con lo cual los colonialistas trataban de enaltecer el paso de armas de ese año, cuando el general de Quesada renunció a dar el golpe de gracia a una ciudad prácticamente tomada y ordenó la retirada, dejando la plaza en manos de los españoles. En 1884, cuando la ciudad se reconstruyó tras concluir la gesta del 68, tomó el nombre de Calle Murillo, y en 1905, con el nacimiento del municipio, recibió el nombre actual en honor al insigne patriota tunero. La calle Francisco Barona, la otra arteria que brinda su cauce a la añeja carretera central, tras fundirse con la Vicente García en la curva del Parque Central de la ciudad. Nace en la calle Cucalambé y se pierde tras su recorrido junto a la central, justo en la rotonda al este de la ciudad. Sus destinos, fuertemente ligados a la memoria de la villa, nos llevan de la mano a través de viejas edificaciones al encuentro de voces y rostros que han dejado su impronta en los tuneros. La memoria. Dicen que a los viejos tenemos los ojos llenos de ayer. Y recordamos mejor lo que pasó 40 y tantos años atrás que lo que pasó ayer. Y pasa con esta calle. La veo con sus fondas, sus garajes, su casino central, el Reymar. ¿Qué tunero que se precie de serlo y posea canas para contarlo puede ignorar edificaciones como el Teatro Rivera, la Cubana, el Fantomas, la vieja Terminal Nacional, el Ayuntamiento? Los nombres han cambiado, pero ellas están ahí para evocar la historia de esta villa. La continuación de la carretera central, hasta los 90 de dos sentidos, con su parada de la ruta Santiago-Habana. Por aquel entonces una de las más famosas. Enderezaba la curva y se perdía rumbo occidente frente al ayuntamiento. El ayuntamiento, quizás la más emblemática de nuestras edificaciones, fue levantado por el dueto Pose-Raposeira en los inicios del pasado siglo durante el período de la alcaldía de Rafael Sayas. Lo nombraron Palacio Municipal por ser la sede del gobierno del municipio, pero el pueblo lo identificó siempre como el ayuntamiento. Durante la alcaldía de Pepillo Hernández, el local acogió la primera biblioteca pública de la localidad y sus salones fueron usados como galería de exposiciones pictóricas. Eran los años de aquel movimiento cultural llamado Proarte que revitalizó la vida artística de la ciudad. Cuando el triunfo de la revolución acogió el primer gobierno revolucionario. Posteriormente fue sede de organismo hasta que en los 70 sus puertas se abrieron a una hornada de jóvenes, cuando sus oficinas se trocaron en aula. Aquí le nacía a las tunas su preuniversitario. Era habitual ver entonces a aquella muchachada tomar el parque por asalto entre sus turnos de clase, otras merendar en la cafetería Chiquijay. Los tuneros que ya peinan canas de seguro recordarán la cafetería El Chiquijay, donde posteriormente estuviera emplazado el restaurante del Ovejito, hoy la bodeguita. Pregúntale a cualquier tunero por el Chiquijay y verá cuánta nostalgia. Aquellos batidos que lo hicieron tan famoso, sus comidas ligeras,
Por cierto, por ese entonces era habitual ver tras el mostrador a una voz que años más tarde se convertiría en maestro de la narración deportiva, Eddie López. Ya en los 70 y 80, uno no puede dejar de evocar un plato que lo hiciera popular, las fritas. Más de uno no podrán dejar de saborear este recuerdo. En su recorrido, la calle tocaba uno de los costados de una de las edificaciones insignes de la arquitectura tunera, el Hotel Plaza. Si la calle Vicente García se precia de tener varios nombres, la Francisco Varona no es menos. Tal vez el de los pilotos no sea desacertado. 2 aviadores vivieron en ella. Uno famoso por su audacia y arriesgadas piruetas a bordo de su nave. La otra, una de las primeras mujeres que pilotara un avión en esta isla. El primer piloto de Victoria de las Tunas, Francisco Barahona. Pero nadie lo llamaba así. Para todos era Paco el Chivo. Ninguno como él para hacer estremecer. Y como se dice, la propiedad de provocar la adrenalina, de los que desde tierra admirábamos las fantásticas piruetas que hacía sobre el techo de su casa, a bordo de su avión. Al grito de "ahí está Paco el Chivo" en su avioneta, salíamos todos. ¿Quién se perdía ese espectáculo? Todo un personaje el señor. Sin realizar las complicadas maniobras de Paco el Chivo, esta mujer adquirió merecida fama entre los tuneros por su carácter jovial y por ser la primera y hasta ahora única mujer piloto de las Tunas y una de las primeras del país. De ella se cuenta que tuvo la oportunidad incluso de pilotar un avión de pasajeros. La memoria nos conduce a una edificación íntimamente ligada a los hijos de esta tierra, la cubana. En sus inicios fue garaje, cafetería, bar. La construyeron por los años 50 en la esquina con Nicolás Heredia. Un proyecto bien ambicioso. Ya su propietario, Pepe Rodríguez, tenía un garaje en la esquina opuesta. Pero este edificio sería además de garaje, bar, cafetería, y en su segunda planta funcionaría un centro de recreo, el Terraza Club, que se utilizaría para cumpleaños y festividades. Fue en su momento una de las edificaciones más bellas y modernas de la ciudad. Diseñado con el propósito de que los viajeros que transitaban por la carretera central tuvieran un sitio ideal para repostar de combustible y a la vez aprovechar para tomar un refrigerio antes de continuar la ruta. Donde hoy se encuentra la sede de nuestro Guiñol, fue allá por los años 40 de la pasada centuria una emisora de radio. La CMKG, Radio Tunas, que funcionó en este local a partir de agosto del 53. En realidad, la emisora había salido al aire en 1940, pero Ramón Espinosa, su propietario, en su empeño de ganar audiencia, no vaciló en acondicionar su casa para que sirviera como local para CMKG con un proyecto más ambicioso, un radiocine. A los estudios se le sumaron un pequeño teatro con pantalla para la exhibición de películas y un escenario donde se realizarían modestas representaciones que a la vez se utilizaría para programas de participación. Radio Tuna. Allí salió al aire el primer noticiero radial de la ciudad, La Palabra, que dirigía el periodista Mario Torre. También fue la pionera de la dramatización radial. Contaba con un buen cuadro de locución. Por allí pasó Cofresí y se habla que 2 personalidades ligadas a la cultura cubana, el locutor Juan Ramón González Ramos y el humorista Chaflán, estuvieron en su equipo de realización antes de hacer carrera en la capital. Este local ha trocado sus destinos en varias ocasiones a lo largo de estos 2 siglos. Primero, sede de la agencia Ford. En los años 60, terminal de ómnibus nacionales, con su viejo parque de guaguas Canberra, Leyland, Skodas. Fue salón de exhibiciones de la agencia Ford. Allí se alineaban los autos de esa célebre marca automovilística y los compradores interesados tenían la oportunidad de probarlo. Ya en los 70 fue remodelado el local y adaptado como terminal de ómnibus, con un andén al frente donde eran recogidos los viajeros. Contaba con un amplio salón de espera, los servicios de cafetería y comida ligera. En los 70 trocó su suerte viajera por la de aventuras. Sus entrañas alojaron 2 cines, uno para adultos y el otro para los pequeños cinéfilos. El Luanda, el primer cine climatizado de la ciudad. 2 salas,
una para los niños y otra para los adultos. En los 80, la sala de adultos fue adaptada como teatro. Se le construyó un escenario y fue la sede del Teatro Dramático Tunero, aunque también desfilaron grupos nacionales como Teatro Estudio. A fines de los 90 se reconstruyó para ser acondicionado como discoteca. Pero a los tuneros de entonces les gusta más evocarlo como el cine, donde disfrutaron de filmes como La Cólera del Viento y uno que haría épocas en las taquillas, Tiburón Sangriento. Nuestro recorrido por la Francisco Varona concluye justo aquí, en el principal teatro de la ciudad, el Tunas, que en los años 40 fuera Teatro Rivera, pero esto será materia de otra postal. El día muere, aunque llegue lenta la noche apagando las canciones, aunque los pájaros se hayan ido a dormir y tú estés cansado, nos sentaremos mudos bajo el susurro oscuro de las hojas y la luna, doliente, derramará sus rayos pálidos en tu rostro. Descubrir la suerte de haber nacido en el lugar donde puedes descubrir que el día te regalará todo su amor cuando anochece en mi ciudad. Poesía mayor que aquella que suele sorprendernos al desandar las calles cuando el ocaso impone su magia. Una tarde estival es el mejor pretexto para dar inicio a esta aventura entre calles, tomados de las manos, dejando que los pasos marquen el derrotero. Sin importar a dónde vamos, ellas están aquí para contar su historia. Horas de soledad y de melancolía. En que Píntame casi una puesta de sol. El día se va despacio. La tarde hemos perdido aún este crepúsculo. Píntame una puesta Nadie de nos vio sol. esta tarde con las manos unidas, mientras Las calles son las arterias de la ciudad que nos llevan hasta el mismo corazón de la villa, el sitio donde empezó la aventura de esta comarca, que entonces se llamó San Jerónimo de las Tunas. Los niños que una vez fuimos, veníamos a encontrarnos para jugar este parque. Corríamos, reíamos. A veces salíamos del Teatro Rivera, todavía no era el Tunas, de ver un filme de aventuras. Y aquí reproducíamos la película. Éramos los piratas, los mosqueteros. En este parque que era isla, era barco. A las 7 corríamos a la casa para ver las aventuras de turno. No hacía falta reloj. Las campanadas de la iglesia se encargaban de anunciarnos la hora. La parroquia en los 800 se alzaba aledaña a la Plaza de Armas, por lo que en ocasiones trocaría su pacífica misión evangelizadora por la belicosidad de las armas al erigirse en importante bastión defensivo. En el lugar donde se alza la vieja parroquia de San Jerónimo y el parque central de la ciudad, muere la principal arteria de las Tunas, la calle Vicente García, para muchos la carretera central. Y es en esta calle, desandando sus huellas, que empezamos nuestra historia.
Lo primero es descubrir sus nombres, porque no siempre se llamó Vicente García, nombre que le llegaría con el siglo XX, pero en el siglo decimonónico fue bautizada en varias ocasiones. Desde el antiquísimo Calle Real, en una de cuyas casonas le nacería a las Tunas el más grande de sus patriotas, Vicente García. Precisamente en este lugar donde se encuentra el Museo Casa Natal Vicente García. Los 800 le otorgarían otros nombres. Para 1868 era conocida como Calle Isabel II, en honor a la augusta soberana de Castilla, hija de Fernando VII, que por cierto, la tal Isabel no era precisamente un dechado de virtudes. Era una mujer de infausta memoria hasta para los propios españoles, por sus desaciertos políticos, intrigas y otros enredos cortesanos, que dieron mucho de qué hablar y le valieron fama de mujer alegre. La soberana había tomado las riendas de la nación en 1843, por lo que el gesto de adulonería bien podía remitirse a ese periodo. Pero no todos los tuneros compartieron tal gesto. Un vate, ante el reclamo de su hermano que compusiera unas octavas a la reina, pulsó la lira. Quise la boca abrir como quien canta, pero se ahogó la voz en mi garganta. El bardo que alcanzaría su celebridad con el nombre de El Cucalambé, en su poema Descargo, pondría de manifiesto que no todos los tuneros eran tan devotos de su majestad. Yo cantaré el placer, la risa, el llanto de un corazón que por amar delira, pero cantar no puedo, oh buen hermano, a la estrella feliz del trono hispano. En 1869, triste ironía, la calle fue rebautizada como 13 de octubre, la fecha en que las huestes de Vicente García asaltaron la ciudad. Tal vez los españoles se adjudicaron para sí un triunfo que no tuvieron esa jornada, al menos así lo creyeron, y le endosaron el nombre alegórico a esta fecha, a la calle. Y es en esta calle, en esta casa, donde en septiembre del 76 es engendrado el espíritu que enaltece a los tuneros. La frase erigida en paradigma del patriotismo de la ciudad, quemada antes que esclava. Destruida por el incendio, la ciudad, ahora nombrada Victoria de las Tunas, triste remedio de una victoria pírrica, fue reconstruida y esta calle principal de la villa recibió el nombre de Campo Amor. No sabemos por qué razones. Sería su último nombre del siglo decimonónico antes de ser arrasada por el huracán de la guerra en agosto del 97. La calle principal de la ciudad es protagonista de leyendas tan populares y terroríficas como la del jinete sin cabeza y su caballo blanco. Un fantasma soñador sobre su blanco corcel. El alma del indio aquel que fue muerto allá en Coibá y que vengando aún está los que murieron con él. O la otra que habla de un pasadizo o túnel subterráneo que atraviesa la ciudad desde la vieja parroquia hasta el sitio donde se levantaba el cuartel de las 28 columnas. Porque la calle en los 800 contaba con un cuartel de infantería llamado así, de las 28 columnas, una formidable fortaleza, obra de la ingeniería militar hispana. Fue destruido cuando Calixto García dinamitó la ciudad en el 97. Todavía bien adentrado el siglo XX, se podían ver sus ruinas. Lo que sí no es leyenda, aunque bien puede inspirar a una, es el hecho de ser esta calle una calle de la muerte. Y no por los muertos de las guerras, que fueron muchos, sino porque en ella radicaron un camposanto y una funeraria.
La iglesia fue el primer cementerio de los tuneros. Era costumbre de los españoles en esa época enterrar a los difuntos en los patios de las iglesias. Y esa tradición la trajeron a la isla. El patio de nuestra parroquia comprendía parte del parque y donde se encuentra la Casa Azul. Allí enterraron a sus muertos desde fines del siglo XVIII, hasta que en 1847 trasladaron el cementerio a donde se encuentra en la actualidad. No se asuste, pero bajo nosotros tal vez se encuentren los restos de quién sabe cuántos tuneros de aquellos años. Fíjese si es así, que al iniciar las obras de construcción del parque a principios del siglo, encontraron los cadáveres. Hay quienes dicen que todavía en los 90 hallaron huesos bajo el piso de la Casa Azul cuando la remodelaron. Los servicios de pompa fúnebres tuneros contaron con 2 funerarias, la Villamar y la Durán, y a mediados del siglo XX se le sumaría la nueva. Bueno, esta funeraria se fundó aquí en 1956 por Luis Bonifacio Fanego. Entonces aquí estuvo un tiempo, él solo. Entonces hizo amistad con un médico que conocía a José Antonio Yáñez Morcillo, que era el administrador del departamento comercial del puerto de Manatí. Entonces lo embulló con el padre, ¿no? Entonces vinieron para acá y se hicieron un socio. La antigua funeraria se mantuvo hasta el año 1970, en que fue trasladada hasta el sitio donde se encuentra en la actualidad. Cuando irrumpe el siglo XX, la comarca tunera se encontraba en ruinas. Las memorias de la época nos traen la imagen de una ciudad devastada por la guerra, sin calles, los adoquines levantados por las minas, sin alumbrado, escasas viviendas, profundas zanjas que atravesaban la villa. De la iglesia parroquial solo quedaba una nave. De la ciudad solo quedaba el nombre: Victoria de las Tunas. Pero los tuneros amaban su ciudad y volvieron para levantarla. Habíamos perdido la condición de municipio. Era empezar todo de nuevo. A pesar de lo desolador del panorama, se impuso el empeño de recuperar la condición de municipio. Lo primero era rescatar el trazado original de la villa, las calles y, por supuesto, sustituir los añejos nombres coloniales. No vacilaron en llamar a la calle real por el nombre del general, no solo por haber nacido y vivido gran parte de su vida en ella, sino por su estatura. Calle Vicente García es el nombre que ostenta desde 1905. La principal arteria de la ciudad iniciaría su viaje en la historia. Paulatinamente los tuneros fueron ganando terreno, limpiaron los escombros y sobre las ruinas de las antiguas mansiones coloniales se levantaron nuevas casas. Profusión de columnas y corredores de los estilos más diversos que conferiría a la ciudad su carácter ecléctico. La reina de los comercios, esa que viera nacer la radio, el correo, la aventura del parque principal con su monumento al general, culminaría su trazado justo frente al edificio del ayuntamiento. El parque, que entonces tenía otra forma, la iglesia de San Jerónimo y el ayuntamiento, eran el corazón de aquella Victoria de las Tunas que nació con el siglo, aun cuando la condición de municipio no la recuperamos hasta 1910. La calle Vicente García sería protagonista de una de las aventuras más curiosas y trascendentales para la ciudad: la construcción de la carretera central que afectaría el entorno urbanístico de la villa.
Los espero la próxima semana. Sean puntuales. Thank you.